Y la palabra de Dios dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellos. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lengua ofensiva de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han dechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, y circunciso y incircunciso, bárbaro, escito, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Y yo oro que a través de tu palabra tú nos guíes en tu verdad, que tú nos ayudes a ver claramente ver tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que tú nos cambies a nosotros, que seamos personas diferentes después de escuchar tu palabra, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, moldándonos, santificándonos, ayudándonos a crecer y parecer más y más a Cristo. Oro por esta iglesia, Señor, y todos escuchando este mensaje, Señor, que ellos sean glorificados y bendecidos por tu palabra. Oramos por nuestro nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asientos? Hermanos, cuando alguien restaura un carro viejo, no es suficiente simplemente que pinte encima del óxido del carro, ¿no? Hasta si lo pinta con una pintura que es bien cara o de alta calidad, el carro se va a oxidar porque está pudrido por abajo, ¿no? Primero tiene que limpiar, reemplazar las partes que están pudriéndose y limpiarlas bien y ponerle otro material nuevo encima. Muchas veces lo cambian con otro pedazo de metal, o a veces una manera barata solamente que las personas que cargan bondo y lo tapan y lo cubren. Pero la cosa es que tienen que quitar el óxido para poder pintarlo. Si no quita el óxido y pinta por encima del óxido, el óxido va a subir por encima de la pintura y se va a destruir el carro. Y otra vez, no va a trabajar. Tú no puedes tapar con una cura algo que se está pudriendo, hermano. ¿Sí? Es lo que quiero decir. Y la gracia de Dios es similar en el sentido que nos permite desecharnos del viejo yo antes de restaurar nuestra capacidad de vivir de acuerdo de las intenciones de Dios. Nosotros venimos a conocer al Señor y en las últimas 2 semanas le ha ayudado a entender que estamos conectados con Cristo en su muerte y estamos muertos en Él, murimos con Él, y cuando Él resucitó nosotros resucitamos en Él, estamos unidos con Él. Ya nosotros no tenemos el pecado ya no tiene dominio en nosotros. Y no podemos ser dominados. Y algo que quiero ser claro, hay una enseñanza hoy en día que tenemos 2 naturalezas ahora. Tenemos una naturaleza buena y una naturaleza mala. Y antes tenía una naturaleza mala y ahora tenemos una naturaleza buena, y hay una batalla entre una naturaleza buena y mala. La Biblia no enseña eso, hermanos. No hay 2 naturalezas viviendo en mí. Tengo una naturaleza viviendo, es Jesucristo. Él mora en nosotros. Lo que sí hay, lo que sí tenemos es este cuerpo pecaminoso. Y la palabra siempre habla del cuerpo terrenal o del cuerpo, la carne, porque este cuerpo es de este mundo. Aunque yo espiritualmente estoy renovado, soy una persona nueva en Cristo,
este cuerpo se está muriendo. Y este cuerpo es de este mundo. Y cuando yo me muera, este cuerpo se va a quedar en este mundo. So, la batalla no es contra otra persona peleando en mí. Y un día me despierto y gana un hombre encima de otro. No, hermanos. La batalla es contra el cuerpo. Este cuerpo pecaminoso que otra vez que se está muriendo. Y tenemos la bendición de ser santificados en Él y crecer en Él y parecer más y más a Él. Pero nunca llegaremos a la perfección hasta que estemos alantes de Él en cuerpos glorificados. Pues estos cuerpos nunca pueden llegar, nunca podemos nosotros llegar a la perfección viviendo en estos cuerpos. Todo el mundo, hermanos, queriendo decir que todo el mundo, todo cristiano, mejor dicho, tienes deseo de pecar. No hay cristiano perfecto. No hay cristiano que no desea pecar. No hay cristiano que no peque, hermanos. Es que no existe eso. Y el que te enseña eso te está mintiendo, hermanos. Él está escribiendo aquí a cristianos. Desechen esto, dejen esto atrás, hagan morir estas cosas en ti. Porque hay un proceso de santificación en el cristiano, en el cuerpo. Y estamos creciendo en Él. Y cuando la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros vinimos a conocer al Señor, somos ¿qué? Niños nuevos, nacidos en Él. Somos nacidos de nuevo, somos bebés en la fe. Ya pecado no tiene jurisdiction. ¿Cómo se dice esa palabra? Esa palabra. No tiene jurisdiction encima de nosotros. Ya no puede dirigirnos a nosotros, hermanos. Porque hay un jefe nuevo, hay un rey nuevo en nuestros corazones, es el Señor Jesucristo. Y Él tiene dominio sobre todo. Pero otra vez, el cuerpo siempre desea el pecado, porque es la naturaleza del cuerpo, es pecar. Y los cuerpos siempre van a desear eso, pero nosotros que caminamos en el Espíritu podemos vencer los deseos del cuerpo en el Espíritu de Dios, porque tenemos a Jesucristo morando en nosotros. ¿Entienden, hermanos? El pecado no debe de tener victoria sobre el cristiano, pero a veces sí lo tienes porque nosotros no estamos caminando en el Espíritu, no estamos caminando con el Señor, no estamos viviendo en la voluntad de nuestro Señor, y dejamos que el pecado, otra vez, que nuestros cuerpos caigan y pequen. Vamos a pecar. Y la palabra de Dios en Juan 1 enseña que vamos a pecar. Y que eso debe estar confesando su pecado. Pero a la misma vez que confesar su pecado, y uno cuando se arrepiente está dando vuelta a su pecado. Otra vez, la cosa es tratar de desechar o hacer morir. Vamos a ver hoy que la palabra desechar es uno literalmente es como cogiendo ropa y quitándonos las ropas y poniéndonos ropas nuevas. Y es un proceso que tenemos que cada día nosotros pasar. Y es imposible, hermano, para un cristiano crecer si no está constantemente desechando de sus pecados. Y quiero que entiendan esta porque muchas personas otra vez creen, no es que la naturaleza vieja es más fuerte. No, la naturaleza vieja no existe. El cuerpo sí, tu carne desea las cosas, pero tú tienes una naturaleza de Jesucristo viviendo en ti. Cristo mora en ti, el Espíritu Santo mora en ti. Tú tienes el poder de tener victoria sobre toda tentación, hermanos. Usted tiene el poder de tener victoria a través de cualquier cosa que ocurre. No lo hacemos porque nosotros no estamos andando en el Espíritu de Dios. Y es triste que como cristianos nosotros a veces dejamos que el mundo nos desvíe de la verdad del Señor. Quiero leer los dos versículos que leí en Gálatas ahorita, más que para otra vez hacer este punto. Dice, digo pues que anden por el Espíritu, Gálatas 5:16. Digo pues que anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Cuando estoy andando en el Espíritu, no estoy cumpliendo ¿qué?
los deseos de la carne. Cuando no estoy andando en el Espíritu, ¿qué estoy haciendo? Estoy cayendo y pecando porque no estoy dejando que el Espíritu me guíe a mí, estoy dejándome guiar por yo mismo. Y tenemos que cuidarnos de no dejarnos ser guiados por la carne, hermanos, porque la carne nos va a guiar en pecado. Digo pues que anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Quiere decir que si no andamos por el Espíritu, vamos a cumplir con el deseo de la carne, hermanos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el de Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Yo como creyente no quiero pecar, pero voy a pecar si no estoy andando en el Espíritu. ¿Entienden, hermanos? Eso es una batalla entre el nuevo hombre y ¿quién? Y la carne que todavía nosotros andamos, hermanos. No hay un viejo hombre en nosotros. El viejo hombre está muerto. Él no está vivo, él está muerto. Pero la batalla es contra el cuerpo que nosotros vivimos. Amén. Amén. Vamos a ver lo que él dice aquí en el texto de hoy. Las cosas que nosotros debemos de poner al lado como creyentes. Y veremos aquí otra vez, esta lista fue escrita. Muchos de esto está escrito para que no son cristianos. No, esta lista está escrita a creyentes, a cristianos. Porque estamos todos en el proceso de parecer más y más a Cristo. Nadie ha llegado ahí. Todos nosotros somos infantiles en la fe, hermanos. No, todavía no hemos llegado ahí. Yo como un creyente debo de otra vez seguir creciendo en Él, desechando y poniéndome en Cristo, otra vez andando en el Espíritu y desechando las cosas que no deben de estar ahí. Y hay cosas que yo batallaba cuando era un joven cristiano, que ya no tengo esas batallas, pero tengo nuevas batallas, porque cada vez que yo he llegado a un punto que creo que wow, tengo victoria en el Espíritu Santo me revela otras áreas en mi vida que necesitan arreglo y que necesito sacar. A veces nosotros creemos que la fornicación es algo grande, y lo es, pero yo tener pensamientos malos de alguien no. En los ojos del Señor es pecado, hermanos. Y a veces nosotros podemos tener victoria en las áreas morales. Y vamos a ver que Él nos va a dar dos áreas que tenemos que tener victoria. Las áreas morales y también las áreas ¿de qué? De emociones y de la lengua. Pero mucha gente, como yo no vivo en fornicación, yo estoy bien con Dios. Pero hay áreas en mi vida personal, áreas otra vez en la manera que yo pienso y yo hablo, que son peores que eso. Si el Espíritu del Señor siempre está revelando diferentes áreas donde nosotros necesitamos crecer, que hay imperfecciones en nosotros. Y es lo que tenemos que ver aquí, que cada uno de nosotros tenemos estas imperfecciones. Vamos a leer una lista, hermanos, y estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4 o 5 áreas de nuestra vida que necesita la atención de Dios, hermanos. Y si no estamos atentamente nosotros desechando, después, hermanos, nosotros vamos a caer en la trampa de otra vez parecer al mundo. Y un cristiano no se puede quedar ahí si es cristiano, porque el Espíritu Santo lo va a convencer de sus pecados. Amén. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora dice, el primer punto es tenemos que considerar muerto a todos los pecados inmorales. Y vamos a ver aquí en esta sección que él habla de los pecados inmorales y también la codicia y que es idolatría, dice aquí la palabra de Dios. Pero mira cómo dice el texto, dice en los versículos 5 al 7, dice, por tanto,
consideren los miembros de su cuerpo terrenal, otra vez, los miembros de nuestro cuerpo terrenal, como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. El enemigo y la batalla de cristianos se describe en el versículo 5, hermanos. Los miembros de su cuerpo terrenal. Como yo dije ahorita, hay algunas personas que tienen problemas con este punto. Otra vez, creen que hay dos naturalezas. Hay una naturaleza buena y una naturaleza mala. La Biblia nos enseña que hay dos naturalezas. Tengo una naturaleza. Yo era muerto, ahora estoy vivo. El cuerpo está con, otra vez, y la batalla está con el cuerpo. No son dos naturalezas, tenemos una naturaleza, la naturaleza nueva en Cristo Jesús. Dice aquí el texto, en Gálatas 2:20 dice que nosotros hemos muertos con Cristo. En otras palabras, que la persona que alguna vez ha dejado de existir, ya yo no existo, la persona que yo era ya no existe. En este caso, si nuestros pecados están muertos en Cristo, ¿qué necesita ser asesinado? Cualquier creyente reflexivo sabe que hay algo dentro de nosotros que niega vivir bien. Hay algo dentro de nosotros que desea ser lo que es pecaminoso. Todo el mundo aquí tiene el deseo en una área u otra de pecar. Es que es evidente porque vivimos en estos cuerpos. Y el que me dice que no, otra vez, hay cristianos que dicen que están en la perfección y no pecan. Ok, enséñame cómo tú haces eso, porque yo todavía no sé. Es que no es una realidad. Todos estamos batallando, hermanos. Todos estamos otra vez creciendo. Entonces, si hemos sido crucificados con Cristo, como dice Gálatas 2:20, ¿por qué la tentación es tan persistente y intensa en cada uno de nosotros? Yo le di la respuesta en la introducción, pero quiero leer también lo que dice John MacArthur en su comentario sobre este versículo. Él dice, él da una respuesta buena a esta pregunta. Él dice, hemos muerto respecto a la paga del pecado, pero el poder de este aún puede permanecer fuerte y nuestra carne es débil. Esta es la razón por la cual debemos hacer morir el pecado sin cesar, rindiéndonos al Espíritu Santo. Él está refiriendo a Romanos 8:13. El pecado es como un monarca destruyendo que ya no reina ni tiene autoridad para condenar, pero que se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos súbditos. El pecado aún tiene fuerza y logra vencerlo El pecado aún tiene fuerza y lograr vencerlo requiere el poder del Espíritu. El principio de Zacarías 4:6 se aplica a la victoria sobre Satanás. Este declara, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con el Espíritu. La batalla se pelea con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, como dije ahorita, hermanos. Y él dice en otras palabras la misma cosa. Siempre vamos a estar batallando, no vivimos en perfección. Nunca estaremos ahí, hermanos. Pero tenemos, dice el texto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como que muertos. La palabra literal en el griego de la palabra muertos es matar o llevar a muerte. Los creyentes, como creyentes nosotros debemos de tomar una decisión o la iniciativa de hacer morir el pecado de nuestros cuerpos, sometiendo la carne a la nueva naturaleza llena del Espíritu Santo, hermanos.
Eso es algo constante en nuestras vidas. Algunas cosas que los ciudadanos de este mundo ven como normales, nosotros creyentes tenemos que matar y dejar atrás. Y ellos no pueden entender por qué ustedes no pueden vivir en fornicación si todo el mundo vive en fornicación. ¿Por qué otra vez tienen que casarse y no viven juntos? ¿Por qué otra vez no pueden soportar el matrimonio homosexual si Dios lo creó así y ellos se aman? Pero la palabra de Dios condena. Dios no lo creó porque la palabra misma de Él lo condena. Él condena la fornicación, Él condena el homosexualismo, Él condena estas cosas. No viene de Él, eso viene del deseo y de la carne del hombre. Y aquí Él menciona diferentes pecados. Y para otra vez, te recuerda que en esa cultura era una cultura pecaminosa, otra vez que ellos adoraban ídolos y ellos se dejaban, ellos tenían relaciones sexuales con prostitutas, en los templos, otra vez de una manera de ellos tener éxtasis y contactar los dioses de ellos en esos tiempos. Era una práctica normal en el tiempo de ellos, antes de ellos conocer, siendo tener para fornicar y tener relaciones afuera del matrimonio y tener relaciones con a quien le daba la gana. Todo era aceptable en su cultura. Ahora, todo es aceptable. Otra vez, como en la cultura de nosotros, que todo es aceptable, ahora somos creyentes, no deben de seguir viviendo así. Eso debe de parar. Y vemos hoy en día, hoy en las iglesias, que tú ves como la cultura del mundo está entrando a la iglesia y las cosas son aceptables en la iglesia. La fornicación ya no es pecado, es normal. ¿Cómo tú vas a esperar para casarse y no probar lo que va? Es que la mentalidad de ellos es una mentalidad y una filosofía mundana. Pero mira la lista que él le da. Y vamos a ver la lista aquí. Él da varios puntos. Y los primeros puntos, otra vez, son todos puntos sexuales. Porque, otra vez, uno de los pecados grandes o graves, una de las batallas grandes del hombre es contra los deseos sexuales. Todo hombre y mujer aquí sabe que eso es algo que es un deseo que cada uno de nosotros tenemos, que si no nos cuidamos podemos otra vez caer en pecado, en ese pecado. Es un pecado que muchas personas caen. Solo menciona los pecados sexuales aquí y después menciona como último el pecado de codicia, pero mira cómo él comienza aquí. Primero con la fornicación. En el versículo 5, por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? Considere o haga morir el deseo o el pecado de fornicación. Queriendo decir que es algo que nosotros hacíamos antes y tenemos que ponerle eso a morir. No podemos seguir viviendo en estos pecados. Y la fornicación ha traducido en el griego esa palabra pornea, donde viene la palabra pornografía, y originalmente tiene el significado limitado de sexo con prostitutas, pero en los días de Pablo había llegado a significar cualquier tipo de actividad sexual ilícita, cualquier relación sexual que no fuera una unión de un hombre o una mujer en matrimonio. Esto incluye todas las formas de actos sexuales o inmorales, el sexo prematrimonial o adulterio o homosexualismo o todo tipo de vicio sexual. Esto incluye todo eso, la fornicación fuera de matrimonio. También menciona aquí en la lista el pecado de ¿qué? La impureza. La impureza significa la impureza moral. Otra vez, él está enfocándose al sexo aquí y significa la impureza moral, haciendo cosas que contaminan y ensucian la vida. Es el término más general, que es más general que la fornicación, pues va más allá del acto. Y esto incluye los malos pensamientos, las intenciones pecaminosas de la mente. Otra vez, ¿en qué estamos pensando?
no estamos haciendo los hechos, pero ¿en qué estamos enfocándonos? Otra vez, cuando yo estoy solo pensando en qué está la mente, está en las cosas impurezas, en las cosas impuras, haciendo cosas que no debemos de hacer, que debemos estar haciendo. También vemos aquí en la lista el pecado de ¿qué? Las pasiones, el deseo fuerte, excitación intensa, lujuria, impulsera, es la definición de esta palabra. Y es por supuesto el deseo o el anhelo de cosas incorrectas, como el deseo de uno mirar la desnudez o la pornografía, literatura sucia, aventuras ilícitas, sexo afuera del matrimonio o sexo homosexual. Gálatas en el capítulo 5 del 16 al 17 dice la palabra de Dios: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Y esto lo leí anterior, cuando uno no está andando en el Espíritu, está sometiéndose a los deseos de la carne. Quiero también que miren a Romanos 1:26 al 27, donde dice la palabra de Dios: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que esta es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de su extravagancia. Tú ves que la palabra pasión, en la palabra vemos que es un deseo fuerte para algo sexual que no debemos de hacer. Y vivimos en un mundo que tiene deseos fuertes sexuales, otra extravagancia, ¿no? De que un hombre puede tener sexo con lo que le da la gana y el mundo tiene que aceptarlo. Yo puedo tener sexo afuera de mi matrimonio y mi esposa tiene que entender, porque yo tengo necesidades o deseos o pasiones que yo tengo que cumplir, o yo tengo que yo agradecerme de esos placeres, y ella no pensando en ella, porque es más importante yo agradecer mis pasiones. Y vivimos en un mundo que las pasiones mías son más importantes que todo. Y tú ves que estamos hablando de quién, del yo, de mi deseo, de lo que yo quiero. Esas pasiones no vienen de Dios, hermanos. Esas pasiones no vienen de Dios. Cuando yo deseo algo que es pecaminoso, no es de Dios. Eso viene del deseo de la carne. Cuando yo deseo mirar algo que no debo mirar, esa pasión viene de ¿qué? De la carne que desea verlo. De una pasión de ver esas cosas. Cuando yo deseo tener una relación fuera del matrimonio, eso no viene de mi corazón y mi amor por una persona que no es mi esposa. Eso viene de mi deseo pecar, hermanos. Es pecar. El mundo no lo llama pecar, pero es pecado. Cuando yo tengo un deseo para otro hombre, eso no es natural. Dios creó hombre y mujer. No es natural. Aunque tú dices que tú amas a esa persona, ese amor viene de tu propio deseo, de tu propia pasión humana, de su carne, hermano. Eso no viene de Dios. Eso viene de la carne. Eso viene del deseo terrenal de este mundo, que no es de Dios. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por esos deseos,
vamos a caer y vamos a cumplir los deseos de la carne. Y Él está haciendo, ustedes no deben de hacer esto ya. Ya son hijos de Dios, son nuevas criaturas en Él y ya deben de parar esto. Y si siguen ahí, después realmente no son hijos de Dios, pero un hijo de Dios no puede seguir viviendo en pecado porque mora Cristo en Él. Amén. También vemos aquí el pecado de los malos deseos en la lista. Es uno dentro, es algo que está dentro de uno, que empuja a uno a desear y tomar y apoderarse de todas formas de maldad que dan placer al cuerpo de nuestros miembros. Es lo que significa. Es un impulso que tenemos en nosotros para buscar la perversión. Y eso otra vez, tú caminas. El hermano no está aquí, pero el hermano Manuel me dijo que fueron a Nueva York hace unos meses atrás a llevar sus hijos a Legos Museum, a la tienda, y la parada, vieron la parada de, yo creo, St. Patrick's ese día, y otra vez los hijos de ellos vieron cosas que nunca, una perversión públicamente que nunca debieran de haber. Porque la perversión, otra vez, de este mundo es pública, ya no es escondido, es para todo el mundo verlo. O lo que uno le agrada, uno hace abiertamente. Pero es pecado. No importa lo que diga, no importa cómo las personas reaccionan contra mí, o lo que me digan, o me digan que soy odioso, es que no importa. La palabra de Dios dice que es pecado. Y yo tengo que aceptarlo como pecado. Y no puedo vivir de esta manera, porque el Dios de la Biblia enseña que no podemos vivir de esta manera. Esto no es de Dios, no viene de Él. Y yo otra vez, si era mi manera de vivir, y antes de yo conocer a Cristo, era mi manera de vivir. Yo vivía en un mundo y fornicaba y vivía en inmoralidad y hacía muchas cosas que no debía hacer. Pero cuando vine a conocer al Señor, otra vez el Señor me cambió a mí, y esas cosas ya otra vez las tuve que desechar y vivir una vida nueva en Cristo. Yo no, para decirle a ustedes la verdad, yo no tuve relaciones sexuales con ninguna otra mujer hasta que yo me casé con mi esposa. Yo antes de conocer al Señor vivía en fornicación y vivía en pecado, pero cuando me casé con 31 años, yo creo, estoy igual aquí. Cuando me casé, yo creo de 25 años a 31 años eran 6 años. Yo lo que no pude hacer antes, lo pude hacer en el Señor en ese tiempo. Y hasta que me casé, otra vez el Señor nos mantenió a nosotros para unirlos a los 31 años. Otra vez, no es imposible, hermanos, porque cuando Dios te cambia, a ti te cambia, otra vez, Él te cambia, y tus deseos son diferentes. Y mis deseos antes eran para las cosas mundiales, y ya los deseos míos ahora son diferentes. Ahora, sí, vamos a tener el deseo y la tentación, y la tentación siempre va a estar ahí, hermanos. Pero que está caminando en el Espíritu no se deja caer y no se deja llevar por los deseos de la carne. Porque está andando en el Espíritu. El Espíritu no te va a dejar a caer o cumplir con los deseos de la carne. Solo caemos cuando no estamos andando en el Espíritu de Dios. Amén. Santiago 1, 14, 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Otra vez, no viene de Dios. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Tú ves que hay una progresión ahí. El creyente, otra vez, no podemos. Yo antes vivía así, pero yo no puedo seguir andando así. Porque esas cosas ya yo las he desechado de mi vida. Y tenemos que estar en un constante desechar y sacar, porque esos deseos van a seguir viniendo. Satanás no va a parar. Pero yo, andando en el Espíritu, tengo todo el poder de no hacerlo, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Él es más poderoso que cualquier poder en este mundo. Puedo tener victoria en Él. Y cuando no tengo victoria en Él es porque no estoy caminando en Él.
Amén. Mira, también él menciona aquí el pecado de avaricia y dice que es idolatría. Y la avaricia es desear algo que no es tuyo, algo que es de otra persona o algo que no debemos de tener. Tenga en cuenta que la codicia es idolatría porque una persona mira algo con la codicia, con un deseo, estableciendo esa cosa que desea como Dios. Esa cosa es, si yo puedo codiciar a una mujer y esa mujer es idolatría porque yo estoy codiciando a esa mujer y tengo un deseo para ella en vez de ¿quién? A Dios Todopoderoso. Tú ves que ya mi mente no está enfocado en Él, está enfocado en un objeto que ni es mío y ni debo de estar pensando en ella. Pero la codicia, enseña la palabra de Dios, es idolatría porque mi enfoque está en lo que yo estoy buscando o deseando. Mira cómo dice Éxodos en los 10 mandamientos, el último de los 10 mandamientos. En Éxodos 20:17 dice la palabra de Dios: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Tú ves que cuando nosotros nunca debemos de desear lo que no es de nosotros. Pero la naturaleza de nosotros siempre queremos lo que no tenemos, ¿no? Eso se ve en la iglesia también. ¿Por qué se le dieron esa posición a mí, no? O porque, y la naturaleza es codiciar o desear lo que no es de nosotros. Y es una forma de idolatría porque deseamos algo en vez de desear a Dios. Y es lo que está enseñando aquí la palabra de Dios. Cuando tenemos esos deseos, tenemos que desecharlos, hacer, dice la palabra aquí, hacer muertos estos deseos en nosotros. Tenemos que hacer muertos estos deseos en nosotros. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que hacer muertos estos deseos en nosotros? Y aquí nos da 2 razones en el próximo texto. En el versículo 6 y 7, el primero dice: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Porque no debemos ponerle estas cosas muertas, porque estas son cosas que Dios va a castigar. No debemos estar viviendo de una manera, otra vez, en las cosas que Dios, otra vez, nos dice que no debemos hacer, porque la ira de Él va a caer sobre estas cosas. Él condena estas cosas. Y no solamente condena estas cosas, va a condenar estas cosas en el futuro, donde la ira de Dios, la justicia de Dios, otra vez, va a eliminar todo, cosas pecaminosas. Pero en este mundo, las personas que tienen relaciones sexuales fuera de matrimonios, ¿qué trae eso? Eso trae relaciones rotas. Eso trae ¿qué? Enfermedades. Eso trae hijos fuera de matrimonio, sin padres. Hay un pandemia de muchachos nacidos sin padres hoy en día, hermanos. Eso trae muchas cosas. Y eso son, y cuando leemos Romanos 1, también vemos que Dios, cuando los hombres y las mujeres tenían pasiones uno para otros, que parte de la ira de Dios es dejarlo hacer lo que ellos deseaban. La ira de Dios se ve también en Él no hacer nada. Él dice: si eso es lo que ustedes quieren hacer, váyanse y háganlo. Y eso es cuando Dios no está obrando en una nación. Tenemos que tener cuidado, porque eso es parte de la ira de Dios. Él está dejando que esas cosas pasen a la nación. Esa es parte del castigo de Dios, que ellos obtengan lo que ellos deseen, porque no desean a Él, están deseando sus propios deseos. Y si tú prefieres tus propios deseos que yo, váyanse. Y vemos la nación de nosotros corriendo por esa carretera, ¿no? La carretera amplia, donde todo el mundo busca y desea lo que desea, y trata otra vez, gratifica sus cuerpos. Amén. También en el 7 dice la otra razón:
en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Queriendo decir, ya no debemos vivir así. Esa es la manera que yo antes andaba. Yo ya no ando así. ¿Por qué voy a seguir andando de la manera que yo antes anduvía? En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. En el tiempo antes de conocer al Señor yo andaba así. Como yo voy a seguir andando como el hombre que yo antes era. Yo no, otra vez, como cuando yo vine al Señor, yo soy un hombre nuevo y hay un camino nuevo en mi vida. Yo no puedo ir para atrás y caminar como el hombre que yo antes era. No puedo, es imposible, porque Cristo mora en mí, hermanos. Es imposible para el cristiano. Amén. También en el punto 2, vemos que debemos desechar de los pecados y las emociones de la lengua. Y estos pecados son más respetados porque son menos visuales, ¿no? Pero en los ojos del Señor son pecados. Y maybe muchos de ustedes no caen en los patrones de los pecados pecados morales. Son fieles a sus esposos, esposas y creen que han llegado a un estado elevado porque han sido fieles a su pareja, pero si caen corto en algunos de estos, es lo mismo, hermanos. Es que no hay pecados que es menos pecado o más pecado. Es que todo pecado es pecado contra Dios y rompe nuestra comunión con Dios, ¿no? Otra vez, tenemos como cristianos una comunión con Dios que es permanente y eterna, pero podemos romper esa comunión con Dios y caminar desviadamente afuera de la voluntad de Dios por un tiempo. Pero si somos verdaderos hijos de Dios, Él nos va a ¿qué? Dice Hebreos capítulo 13 que los que son hijos de Él castiga y Él los trae para atrás, ¿no? Es mejor que nos castigue y nos trae para atrás que no diga nada, porque cuando Él dice nada, que dice que no somos hijos de Él y seguimos en nuestro pecado, ¿no? Pero aquí Él nos da otra lista. Dice aquí, pero ahora también desechen también todo esto: la ira, el enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros. Otra vez, la imagen aquí es que uno de quitarse o arrancarse la ropa. Y hay 6 pecados que debemos de desechar de acuerdo de este texto. Y cada uno de estos puntos está hablando de las emociones y de la lengua, hermanos. Pecados de nuestras emociones y de nuestras lenguas. Son reacciones que nosotros podemos tener contra otra persona. Primero, el creyente debe de despojarse del manto de la ira. Y la ira está hablando que cuando nosotros nos enojamos con otra persona, y hay a veces, la Biblia habla de tiempo cuando hay ira justa. Otra vez, cuando vemos a Jesucristo cuando miró las mesas, porque mucha gente dice, no, pero Jesucristo se enojó. Pero enojarme justamente es una cosa, pero enojarme, y dice la palabra de Dios que no debemos de enojarnos y pecar. Cuando me enojo con alguien, no debo dejar que eso me lleve a pecar con esa persona o contra esa persona. La manera que nosotros reaccionamos es importante cuando estamos enojados también, ¿no? Cuando estoy enojado con algo, debo de tratar de resolver ese pleito con esa persona rápidamente. Para la palabra dice que no deje que el salvaje sin resolver su problema con su hermano. Porque yo amo a mi hermano y quiero resolver el problema, no quiero aguantar rincón contra él. Y lo que pasa es cuando nosotros no resolvimos las cosas rápidamente, otra vez entra un rincón que se hace difícil después traer unión entre las personas. O cuando algo pasa, la primera cosa, alguien hace algo que me enoja a mí, lo que yo debo hacer es tratar de restaurar esa relación y no dejar que ese enojo llegue a ser algo más. Y
Vemos el segundo aquí, que es la ira, que debemos despojarnos de ¿qué? La ira. La ira está conectada con el enojo, pero la ira es cuando nosotros tiramos rápidamente cuando estamos enojados. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos enojados rápidamente tiramos balbas a otras personas para rayarlos o para hacerle daño, ¿no? Porque en nuestra ira, en nuestro enojo, nosotros tenemos ira, y esa ira se demuestra en nosotros tirarle, perdóname, lo dije mal. La ira es cuando nosotros estamos molestados y debemos de resolver la situación. Cuando estamos enojados, otra vez, mirando la palabra griega aquí, es cuando le estamos tirando a la persona innecesariamente. El enojo y la ira van mano en mano. Tenemos que cuidar que cuando alguien nos haga algo, no reaccionamos rápidamente y tiremos o digamos cosas, porque cuando hacemos eso, 99% de las veces tenemos que para atrás y decir, perdóname por la manera que yo reaccioné, o lo que yo te dije, o como yo te hablé. ¿No? ¿No es así? Yo muchas veces tengo que hacer eso, porque a veces cuando reacciono rápidamente digo cosas o hago cosas que después siento hacerlo, y tengo que pedir perdón. Pide perdón al Señor y pedir perdón a la persona por la manera que yo reaccioné. Es que no debemos, y eso es cosa que tenemos que despojar de nuestra carne. También tenemos que despojar la malicia, dice aquí la palabra. Y la malicia es tener sentimientos profundos contra una persona, odio contra persona, amargura intensa contra una persona. Hay personas en tu vida que tú tienes odio, que tú tienes amargura contra esa persona. Una persona que tú no la puedes mirar. Eso no es de Dios, hermanos. No importa lo que te hizo esa persona. Tenemos el ejemplo de Jesucristo. Mira lo que le hicieron a él. Él nunca tuvo malicia contra nadie que le hizo mal a él. Insultos. El próximo en la lista hay insultos. Si no sabemos lo que es un insulto, gloria a Dios. Pero yo creo que cada uno de nosotros somos buenos. El insultar es una manera de defenderse uno, yo he visto. Cuando alguien me dice algo a mí, si yo le tiro un insulto, puedo deflectar lo que está diciendo contra mí, ¿no? Pero como cristianos no podemos insultarnos, tener discurso de calumnia o desprecio contra mi hermano. Hemos insultado a alguien recién. Hay personas en sus vidas que ustedes han insultado, sus esposas, esposos, sus hijos, en el trabajo. A veces la manera que nosotros nos defendemos es a través de insultar a otros. Otra es una manera de deflectar lo que está ocurriendo. Amén. Y la última aquí en la lista es lenguaje ofensivo. Si un creyente va a seguir imitando a Dios, debe de ser puro en cómo él habla en su conversación. Y tiene que mantener una boca limpia. Y no puede permitir que la boca se vuelva inmunda. Y he escuchado a muchos cristianos decir que cuando alguien le corta, le salen palabras. Cuando están guiando y alguien le corta adelante, que palabras le salen que naturalmente no le salen, hermanos. Y eso son cosas, otra vez, eso es parte de la carne que todavía, otra vez, coge control en esos momentos, y son áreas que tenemos que trabajar, porque cuando algo, otra vez, cuando yo tengo que hablar y ofender a otra persona, no estoy andando en el Espíritu. En ese momento no estoy andando en el Espíritu. Y también, otra vez, cuando alguien me hace alguien mal, hablando de nuestros hermanos, ¿cómo yo debo reaccionar? Hablándole a otra persona, si me hace algo el hermano Ezequiel, voy a aquel a decir, mira cómo me trató me hizo esto y esto y esto y esto. Y no sentarme y hablar con él primero. Otra vez, eso es hablar ofensivo de otra persona, y también chismear de esa persona, porque no estoy confrontando la situación debidamente como debo de hacerlo. Amén.
Son partes de nuestra vieja naturaleza que nosotros tenemos que dice aquí, desechar. Pero mira lo que vemos en el punto 3. También tenemos que nosotros no tenemos que vestirnos porque estamos vestidos de nuevo hombre. No vestirnos, pero somos vestidos en el nuevo hombre. Como le dije anterior, somos hijos de Cristo, somos en Él. No hay otro hombre en mí, hay solo un hombre, es Cristo morando en mí. Y mira lo que dice la palabra de Dios aquí en los versículos 9b al 11. Dice, puesto que han desechado, tenso que pasado, han desechado del viejo hombre, porque otra vez el viejo hombre ya no mora en nosotros, ya que han desechado del viejo hombre y sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, que es Cristo, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego o judío, circunciso o incursiso, barbero, escito, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todo. Amén. Y vemos aquí, vamos a repasar rápidamente los 3 puntos. Aquí 3 puntos poderosos por las que debemos despojarnos de los pecados de las emociones y las lenguas y pecados morales. Primero, han desechado el viejo hombre. Esto se refiere a que el hombre era lo que nosotros era antes de aceptar a Cristo. El viejo hombre era lo que yo era antes de yo conocer a Cristo. Es la naturaleza misma del hombre, la semilla natural, la semilla corruptible que se transmite de generación a generación y conduce ¿qué? La muerte. La palabra lo conoce como la naturaleza de Adán. Y todo el mundo nace en esa naturaleza. Pero dice aquí que nosotros hemos desechado a ese viejo hombre. Ese hombre ya no existe en nosotros. ¿Por qué vamos a seguir viviendo de esa manera? Si eso no somos ese hombre, no existe en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a seguir viviendo de esa manera? Porque nosotros hemos sido vestidos ¿qué? En un nuevo hombre, dice la palabra de Dios, ¿no? Se han vestido del nuevo hombre, un hombre regenerado, renovado, nacido de nuevo, que otra vez, que ha adquirido una mentalidad espiritual en nosotros. Es un hombre nuevo y somos un hombre y mujer nuevos, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y si nosotros nos ha dado una naturaleza ¿qué? Una naturaleza santa, hermanos. Y nosotros recibimos también una vida incorruptible. ¿Por qué yo voy a vivir de esa manera todavía? Porque otra vez, nosotros no debemos estar viviendo en oposición del viejo hombre y debemos estar viviendo en comunión con Dios, en obediencia a la voluntad de Dios y dedicado al servicio a Dios. Esa es la manera que debe estar caminando, ¿no? Y tercero dice el texto, Cristo es en todo y en todos. La última parte del 11 dice que sino que Cristo es todo y en todos. Si Cristo ha hecho posible que seamos adoptados como hijos y hijas de Dios, hermanos. Todos somos, cada uno de nosotros, hermanos, somos hijos y hijas de Dios. Y cada uno de nosotros, otra vez, estamos en Él, estamos unidos en Él. Y en las últimas 2 semanas yo le expliqué lo que es eso, estar unido en Él. Él mora en nosotros a través del Espíritu de Dios. Estamos en Cristo. Si yo estoy en Cristo, ya yo no debo estar viviendo con ira. Ya yo no estoy caminando en Él. Otra vez, la realidad es que estamos en Él
Somos de Él, pero la batalla es ¿con quién? Con el cuerpo, con la carne, dice la palabra de Dios. Cuando yo estoy caminando en el Espíritu, no estoy dejando que la carne dicte o haga los deseos de ella. Estoy caminando en Cristo. Y vivir una vida espiritual es otra vez. Hay mucha gente que le gusta manipular el Espíritu Santo, pero una persona que es verdadera espiritual está caminando de una manera otra vez que honra a Dios, una manera que no demuestra ira, está caminando de una manera que no demuestra enojo, está caminando de una manera que no demuestra malicia. Está caminando de una manera que no demuestra, que no está insultando a sus hermanos, hablando mal de sus hermanos y mintiendo a sus hermanos. No está viviendo en maneras que tiene secretos sexuales escondidos. ¿Por qué? Porque Cristo mora en él. Y si Cristo mora en ti, hermanos, después tú no vas a seguir viviendo de esta manera. Y tú vas a querer seguir desechando y arrancando y quitando esta ropa que ustedes están vestidos en ropas nuevas. ¿Cómo vamos a seguir viviendo con la ropa vieja, hermanos? Es que es imposible para el creyente. El creyente, otra vez, como hijos nuevos en Cristo y como niños en la palabra, sí, debemos desear la pura palabra de Dios y crecer en el Señor y crecer en Él. Y es un progreso progresivo, hermanos. No, otra vez, no todo el mundo está maduro o llegará a la perfección, pero estamos creciendo y pareciendo y otra vez diariamente desechando de este cuerpo las cosas o los deseos pecaminosos que quiere otra vez, que desea este cuerpo. Y es una batalla que cada uno de nosotros tenemos, porque yo puedo sentarme con cada uno de nosotros y hay áreas de cada uno de estos puntos que nosotros podemos decir que estamos pecando en esa área. Si somos honestos. Ay, no, es una mentira blanca. O no, es pecado, hermanos. Estos son pecados de la Biblia. Y si estamos nosotros pecando en cualquiera de nuestras áreas, tenemos que entregárselo al Señor y dejar otra vez, desechar estos pecados, estos cuerpos y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. ¿Y cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que yo puedo obtener o caminar en el Señor? ¿Cómo es que yo puedo hacer esto, hermanos? Yo tengo que estar en la palabra de Dios. Tengo que yo estar meditando diariamente en la palabra de Dios y dejando que la palabra de Dios me busque, otra vez me hable a mí y me ayude a mí ver las áreas en mi vida donde yo he quedado corto. Cuando yo leo este texto otra vez, si yo lo leo por primera vez y estoy meditando en estos textos, estoy mirando, Señor, ¿en cuál de estas áreas yo he caído corto? ¿Dónde yo estoy pecando contra ti? ¿Tengo mi mente en cosas que no debo estar metidas? ¿Estoy mirando lo que no debo estar mirando? ¿Estoy pensando lo que no debo estar pensando? ¿Estoy haciendo cosas sexuales que no debo estar haciendo? ¿Estoy hablando mal de mis hermanos? ¿Estoy enojado? Y Él te revelará esas cosas. Y deber tuyo es arrepentirte, hermanos. Arrepentirte sabiendo que tú has pecado ante Dios. Y esto otra vez, tú ya no eres esa persona. Lo que el cuerpo desea hacer, tú ya no eres esa persona. Y esas cosas debes de desecharlas. Y tiene el poder de hacerlo en Cristo. Y es la bendición que tenemos nosotros. Que no debemos de caer y caminar de esta manera. Y no podemos andar victoriosos nosotros, cada uno de nosotros, si podemos andar fiel en Él. Amén. Amén. Oremos, hermanos.